Derechos de autor. Presentado por Tatiana Díaz. Competencia desleal. La competencia desleal en Colombia se refiere a prácticas comerciales ejecutadas por empresas o individuos que resultan contrarias a las normas honestas y justas de operación en el mercado. Estas acciones no solo afectan negativamente a otros competidores, sino que también pueden dañar a los consumidores y al mercado en general. La regulación de estas prácticas está principalmente contemplada en la Ley 256 de 1996, que busca promover la lealtad y la transparencia en las actividades comerciales. En el Código de Comercio de Colombia, en el artículo 16, se trata de la competencia desleal como delito que implica la prohibición del ejercicio del comercio como pena accesoria. Siempre que se dicte sentencia condenatoria por delitos contra la propiedad, la fe pública, la economía nacional, la industria y el comercio, o por contrabando, competencia desleal, usurpación de derechos sobre propiedad industrial y giro de cheques sin provisión de fondos o contracuenta cancelada, se impondrá como pena accesoria la prohibición para ejercer el comercio de 2 a 10 años. Artículo 16 del Código de Comercio. Además, el artículo 19 del Código de Comercio colombiano indica que es una obligación de los comerciantes abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. Es obligación de todo comerciante: 1. Matricularse en el registro mercantil. 2. Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exija esa formalidad. 3. Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales. 4. Conservar, con arreglo a la ley, la correspondencia y demás documentos relacionados con sus negocios o actividades. 5. Denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente de sus obligaciones mercantiles, y notas del editor 6. Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. Artículo 19 del Código de Comercio. Tipos de competencia desleal en Colombia. La Ley 256 identifica varios actos que constituyen competencia desleal, incluyendo pero no limitándose a engaño. Involucra actos que pueden inducir a error a los consumidores respecto de la naturaleza, modo de fabricación, características, aptitud en el uso o cantidad de los productos. Desviación de clientela. Se refiere a prácticas que buscan atraer a los clientes de un competidor de manera desleal, como el uso de información confidencial o engañosa. Descrédito. Involucra acciones dirigidas a desacreditar la imagen o reputación de los productos o servicios de un competidor mediante afirmaciones falsas. Comparación. Incluye la publicidad o comunicación que compara productos o servicios de manera que cause un perjuicio injusto a un competidor. Violación de secretos. Se produce cuando una persona explota sin autorización conocimientos técnicos o comerciales reservados que han sido objeto de medidas de protección. Explotación de la reputación ajena. Ocurre cuando un competidor utiliza indebidamente el prestigio de otro agente del mercado, como usar una marca similar para confundir a los consumidores. Consecuencias legales de la competencia desleal. Las consecuencias de incurrir en competencia desleal pueden ser severas bajo la legislación colombiana. Las partes afectadas pueden iniciar acciones legales en contra de los infractores, lo que puede resultar en cesación de los actos de competencia desleal. Los tribunales pueden ordenar el cese inmediato de las prácticas desleales. Indemnización por daños y perjuicios. El infractor puede ser responsable de compensar económicamente a las empresas o individuos afectados. La Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, puede imponer multas y otras sanciones administrativas a los responsables de prácticas desleales. ¿Cómo proceder en casos de competencia desleal? Si sospecha que está siendo víctima de competencia desleal, es recomendable seguir los siguientes pasos: consultar a un abogado especializado, obtener asesoría legal para entender mejor sus opciones y los pasos a seguir. Reunir evidencia. Es crucial documentar todas las instancias y pruebas de las prácticas desleales. Presentar una denuncia ante la SIC. La Superintendencia de Industria y Comercio es el ente encargado de investigar y sancionar estos actos. Propiedad intelectual. La propiedad intelectual, PI, se relaciona con las creaciones de la mente, como las invenciones, las obras literarias y artísticas, y los símbolos,
nombres e imágenes utilizados en el comercio. La PI está protegida por la legislación, por ejemplo, en el ámbito de las patentes, el derecho de autor y las marcas, que permiten obtener reconocimiento o ganancias por las invenciones o creaciones. Al equilibrar el interés de los innovadores y el interés público, el sistema de PI procura fomentar un entorno propicio para que prosperen la creatividad y la innovación. Tipos de propiedad intelectual. ¿Sabe cuál es la diferencia entre una patente y un diseño industrial? ¿Cómo proteger una fotografía mediante derechos de autor o por qué conviene obtener una designación de origen protegida? Descubra lo que siempre ha querido saber acerca de los derechos de PI. Patentes. Una patente es un derecho exclusivo que se concede sobre una invención. En términos generales, una patente faculta a su titular a decidir si la invención puede ser utilizada por terceros y, en ese caso, de qué forma. Como contrapartida de ese derecho, en el documento de patente publicado, el titular de la patente pone a disposición del público la información técnica relativa a la invención. Derecho de autor. En la terminología jurídica, la expresión derecho de autor se utiliza para describir los derechos de los creadores sobre sus obras literarias y artísticas. Las obras que abarcan los derechos de autor van desde los libros, la música, la pintura, la escultura y las películas hasta los programas informáticos, las bases de datos, los anuncios publicitarios, los mapas y los dibujos técnicos. Marcas. Una marca es un signo que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas. Las marcas se remontan a los tiempos en que los artesanos reproducían sus firmas o marcas en sus productos. Diseños industriales. Un diseño industrial, dibujo o modelo industrial, constituye el aspecto ornamental o estético de un artículo. El diseño puede consistir en rasgos tridimensionales, como la forma o la superficie de un artículo, o en rasgos bidimensionales, como motivos, líneas o colores. Indicaciones geográficas. Una indicación geográfica es un signo utilizado para productos que tienen un origen geográfico concreto y cuyas cualidades, reputación o características se deben esencialmente a su lugar de origen. Por lo general, la indicación geográfica consiste en el nombre del lugar de origen de los productos. Secretos comerciales. Los secretos comerciales son derechos de PI sobre información confidencial que pueden ser vendidos o concedidos en licencia. La adquisición, utilización o divulgación no autorizada de esa información secreta de manera contraria a los usos comerciales honestos por parte de otras personas se considera una práctica desleal y una vulneración de la protección del secreto comercial. Propiedad industrial. La propiedad industrial engloba el conjunto de derechos que un individuo o una sociedad tienen sobre una marca, un diseño, una creación o una invención. Mediante los mismos es posible que defienda y controle sus intereses y regule su explotación económica. Mediante una serie de derechos adquiridos y formalmente organizados en las legislaciones de cada territorio. La propiedad industrial da la posibilidad de proteger y controlar creaciones inmateriales con fines industriales y empresariales. En el nivel más básico, la manera principal de encontrar este tipo de propiedad en el día es a través del registro oficial de patentes, marcas y otros elementos industriales por parte de individuos y sociedades mercantiles, principalmente. Los derechos de propiedad industrial y su legislación son relativamente recientes en el ámbito económico, debido especialmente a la proliferación de nuevos mercados y el desarrollo de las tecnologías a nivel global. Características de la propiedad industrial. El concepto de propiedad industrial supone el otorgamiento a una persona física o jurídica de diversos derechos sobre lo protegido. El poseedor tiene el poder y la capacidad legal para dar el uso escogido a su bien y con vistas a su explotación empresarial presente o futuro. En el caso de llevar a cabo la búsqueda de beneficio por parte del dueño, este tiene una posición dominante y monopolística en el mercado al ser el único poseedor. Permite ceder temporalmente la explotación del bien protegido a un tercero, a modo de licencia. Alternativamente, la posesión de los derechos indicados supone la existencia de deberes, cuotas o tasas de patente, obligación de explotación en un determinado periodo de tiempo, caducidad de la exclusividad. A menudo la propiedad industrial actúa de manera estatal y o comunitaria.
siendo regulada por las legislaciones de aquellos países donde se declaran o registran. Campos principales de los derechos de propiedad industrial. Existe una serie de ámbitos en los que la propiedad industrial es especialmente importante. Elementos distintivos corporativos, como los nombres comerciales, marcas, logotipos, eslóganes, etc. Invenciones o creaciones industriales, entre los que destaca el papel de las patentes o las recetas y composiciones de alimentos, bebidas o medicamentos. En el ámbito tecnológico y de las comunicaciones han aparecido múltiples ejemplos, como es el caso de los dominios web o los contenidos de carácter digital. Marcas. El objetivo del derecho de marcas es la protección de un signo distintivo que se otorga a los productos o servicios que comercializa una empresa. Para que una marca quede protegida es necesario registrarla ante el organismo competente. En el caso de España, ese organismo es la Oficina Española de Patentes y Marcas, OEPM. Respecto al ámbito de aplicación del derecho de marcas, la Ley de Marcas reconoce el nacimiento de derechos de propiedad industrial sobre las marcas y sobre los nombres comerciales que hayan sido registrados. Una vez realizado el registro de la marca, el propietario gozará del derecho de utilización en exclusiva y podrá perseguir aquellos usos ilícitos, en línea con lo que expresa la Ley de Marcas, pudiendo iniciar acciones civiles y penales contra el infractor. Además, ese derecho exclusivo de utilización implica que el propietario de una marca será el único actor que pueda conceder permisos de utilización a otras personas físicas o jurídicas y, por tanto, obtener un lucro con ello a través de una licencia de marca o una franquicia. Claves para la protección de las marcas. Como hemos visto, para que el derecho de marca se pueda aplicar es necesario que la marca esté registrada ante el órgano competente, la OEPM. La solicitud de registro de marca se presenta normalmente en la comunidad autónoma donde resida la persona interesada en el registro o en aquella donde tenga su sede la empresa que utiliza esa marca. El trámite implica presentar un formulario, con una serie de descripciones y requisitos, que abre la tramitación y una vez realizado el registro y pagadas las tasas correspondientes, otorga la protección durante un plazo de 10 años. Tanto la solicitud de registro, como la concesión y demás actos jurídicos que se realicen sobre marcas y nombres comerciales deben quedar inscritos en el registro de marcas. Pero, como refleja la norma, no se puede registrar cualquier concepto como marca. Es necesario que se cumplan unas condiciones que abarcan su parte gráfica y audiovisual, palabras, combinaciones de palabras, imágenes, dibujos, símbolos, elementos sonoros, etc., y su carácter y capacidad distintiva, además de que no podrá contener signos o elementos contrarios a la ley. Símbolo y delitos contra los derechos de autor. Símbolo. Delitos contra los derechos de autor. Artículo 270. Violación a los derechos morales de autor. Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1 de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente: incurrirá en prisión de 32 a 90 meses y multa de 26.66 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes quien publique, total o parcialmente, sin autorización previa y expresa del titular del derecho, una obra inédita de carácter literario, artístico, científico, cinematográfico, audiovisual o fonograma, programa de ordenador o soporte lógico. Inscriba en el registro de autor con nombre de persona distinta del autor verdadero, o con título cambiado o suprimido, o con el texto alterado, deformado, modificado o mutilado, o mencionando falsamente el nombre del editor o productor de una obra de carácter literario, artístico, científico, audiovisual o fonograma, programa de ordenador o soporte lógico. Por cualquier medio o procedimiento compendie, mutile o transforme, sin autorización previa o expresa de su titular, una obra de carácter literario, artístico, científico, audiovisual o fonograma, programa de ordenador o soporte lógico. Parágrafo. Si en el soporte material,
carátula o presentación de una obra de carácter literario, artístico, científico, fonograma, videograma, programa de ordenador o soporte lógico, u obra cinematográfica se emplea el nombre, razón social, logotipo o distintivo del titular legítimo del derecho, en los casos de cambio, supresión, alteración, modificación o mutilación del título o del texto de la obra. Las penas anteriores se aumentarán hasta en la mitad. Artículo 271. Violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos. Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley 1032 de 2006. El nuevo texto es el siguiente. Incurrirá en prisión de 4 a 8 años y multa de 26.66 a 1.000. Salarios mínimos legales mensuales vigentes quien, salvo las excepciones previstas en la ley, sin autorización previa y expresa del titular de los derechos correspondientes, por cualquier medio o procedimiento, reproduzca una obra de carácter literario, científico, artístico o cinematográfico, fonograma, videograma, soporte lógico o programa de ordenador o, quien transporte, almacene, conserve, distribuya, importe, venda, ofrezca, adquiera para la venta o distribución, o suministre a cualquier título dichas reproducciones. Represente, ejecute o exhiba públicamente obras teatrales, musicales, fonogramas, videogramas, obras cinematográficas, o cualquier otra obra de carácter literario o artístico. Alquile o, de cualquier otro modo, comercialice fonogramas, videogramas, programas de ordenador o soportes lógicos u obras cinematográficas. Fije, reproduzca o comercialice las representaciones públicas de obras teatrales o musicales. Disponga, realice o utilice, por cualquier medio o procedimiento, la comunicación, fijación, ejecución, exhibición, comercialización, difusión o distribución y representación de una obra de las protegidas en este título. Retransmita, fije, reproduzca o, por cualquier medio sonoro o audiovisual, divulgue las emisiones de los organismos de radiodifusión. Recepcione, difunda o distribuya por cualquier medio las emisiones de la televisión por suscripción. Artículo 272. Violación a los mecanismos de protección de derecho de autor y derechos conexos, y otras defraudaciones. Artículo modificado por el artículo 3 de la Ley 1032 de 2006. El nuevo texto es el siguiente. Incurrirá en prisión de 4 a 8 años y multa de 26.66 a 1.000. Salarios mínimos legales mensuales vigentes, quien supere o eluda las medidas tecnológicas adoptadas para restringir los usos no autorizados. Suprima o altere la información esencial para la gestión electrónica de derechos, o importe, distribuya o comunique ejemplares con la información suprimida o alterada. Fabrique, importe, venda, arriende o de cualquier forma distribuya al público un dispositivo o sistema que permita descifrar una señal de satélite cifrada portadora de programas, sin autorización del distribuidor legítimo de esa señal, o, de cualquier forma, eluda, evada, inutilice o suprima un dispositivo o sistema que permita a los titulares del derecho controlar la utilización de sus obras o fonogramas, o les posibilite impedir o restringir cualquier uso no autorizado de estos. Presente declaraciones o informaciones destinadas directa o indirectamente al pago, recaudación, liquidación o distribución de derechos económicos de autor o derechos conexos, alterando o falseando, por cualquier medio o procedimiento, los datos necesarios para estos efectos.